con un solo procesamiento de fundición sería fundición de forma neta o procesamiento de forma neta, ¿sí? Y si necesito yo realizar alguna otra tarea adicional, como un acabado superficial, un tratamiento térmico, el recorte de algún excedente, etcétera, 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 sería fundición de forma casi neta. Y luego vimos los dos videos. Otra de las ventajas es que en el caso de la fundición se puede utilizar para producir piezas muy, muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Que si quisiéramos hacerlo por un maquinado convencional, agarrar una piezazota metálica, necesitaríamos tal vez varias máquinas trabajando al mismo tiempo sobre una misma pieza. O que una sola máquina pudiera estar trabajando por secciones en esa pieza grande, lo que sería muy complicado. Por eso es mejor, en esos casos, utilizar un molde gigantesco para reproducir varias piezas gigantes. Muy bien. El proceso de fundición se lleva a cabo en cualquier metal que pueda calentarse hasta llegar al estado líquido. Pudiera sonar como que algo muy obvio. Obvio, vamos a tener un metal que lo vamos a calentar hasta que pase el estado líquido y luego vertirlo sobre un molde que llene toda la cavidad principal del molde. Dejamos enfriar, vuelve al estado sólido, liberamos del molde y listo, tenemos nuestra pieza. Parece lógico, pero ¿qué tal el mercurio? El mercurio a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, así que no todos los metales entran bajo este principio, ¿sí? Y el último punto, algunos métodos de fundición son apropiados para la producción en masa, sobre todo aquellos que tengan formas sencillas, que sean simples en cuanto a la geometría y que sean relativamente pequeños, porque así podremos utilizar un molde grande y reproducir o tener muchas cavidades con la misma forma sencilla y poder en una sola colada o en un solo vaciado reproducir muchas piezas de forma simultánea. Lo vamos a ver más adelante cómo podemos realizar esta tarea, incluso combinar piezas. Muy bien. Esas fueron algunas ventajas o puntos positivos. En cuanto a los puntos negativos o desventajas, tenemos limitaciones en las propiedades mecánicas. Esto pudiera ser algo negativo si lo comparamos con otros métodos para procesar piezas metálicas, como por ejemplo metalurgia de polvos, donde obtendríamos mejores propiedades mecánicas, o alguna pieza que se obtenga en bruto y que realicemos un maquinado para poder darle forma, ¿sí? En esas piezas pudiéramos tener mejores propiedades mecánicas, en este no tanto, más que nada por el enfriamiento lento que nos va permitiendo un cambio de fase en fase en fase hasta que lleguemos a una fase mucho más sencilla con una estructura no tan bien organizada, ¿sí? Es decir, con varias imperfecciones a nivel atómico, a nivel molecular, ¿sí? Es decir, ya en el acomodo de muchos átomos. Esas imperfecciones se traducen en puntos de concentración de esfuerzo donde puede fallar más fácilmente la pieza ante un esfuerzo de tipo mecánico. Profe, entonces, mándeme. Sobre eso que está hablando, vi un video que hacían una espada de hierro y sobre eso que habló sobre los puntos de esfuerzo. Al sacarla del molde, la espada la tiraban al suelo nada más así y se fracturaba, o sea, fácilmente, muy fácil. Y decían que el proceso de la forja era mucho mejor para ese tipo de cosas. Que era la Fórmula 1. Sí, ya lo vi. Sí, ahí salió. Sí, bueno, eso es porque precisamente el enfriamiento lento de una simple fundición, hablo de una simple fundición porque utilizan un molde que no dicen de qué características es, realizan un vaciado convencional por gravedad. Entonces, las únicas fuerzas que están ayudando a una mejor compactación del material es la pura gravedad, ¿sí? La pura gravedad. Entonces no hay una fuerza adicional, no hay una compresión por alguna prensa, no hay un vacío, no hay nada. Y el enfriamiento es lento, lo dejaron simplemente al aire a que se enfriara solito. Eso nos da como resultado que el material, los átomos del material no se acomoden tan bien y tengamos una estructura débil. Si nosotros hubiéramos ejercido una presión
hubiéramos procesado el material hasta cierta temperatura donde vamos a tener la mejor fase. Recuerden el diagrama de fases hierro-carbono, donde en el eje Y tenemos la temperatura y en el eje X tenemos el porcentaje en peso de carbono para la mezcla de hierro y carbono. Como el carbono viene siendo nuestro elemento aleante, es decir, el que va a añadir propiedades, sabemos, y esto por las clases de materiales, ya sea ingeniería de materiales o materiales aeronáuticos, en alguna de las dos les deben de haber mencionado esto, entre más carbono le agreguemos a nuestra mezcla con el hierro, vamos a ir incrementando las propiedades mecánicas, pero al igual que un comportamiento de campana, llega un punto máximo en donde si ustedes siguen agregando carbono, lo que van a hacer es que van a llegar a un punto de saturación y después va a comenzar a caer otra vez las propiedades mecánicas. Entonces, aunque tú le agregues muchísimo carbono, 99.9% de carbono y 0.01% de hierro, obviamente no vas a tener el material más duro, ni más resistente, ni más tenaz, ¿sí? Porque saturaste por mucho, hace mucho, esa mezcla. Y recordarán también que es la diferencia entre un acero y una fundición. Los aceros tienen poco carbono, de 0.05 a 2, y las fundiciones de 2 a 4.5% en peso de carbono. Entonces, todo esto genera que tu resultado del proceso de fundición sea muy débil ante un impacto. La resistencia al impacto no superó siquiera la caída de... ¿Cuánto habrá sido esa caída? 1,5 metros. ¿Qué tanta velocidad se puede generar en una caída? ¿Qué tanta aceleración obtenemos en una caída de 1,5 metros? Vemos que por una simple fórmula, F es igual a M por A, podemos saber cuál era la fuerza con la cual impactó el suelo. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo lo mejoran? Lo llevan a un horno mucho más sencillo de brasas, ¿sí? Con carbón, por ejemplo, lo calientan hasta que se pone al rojo vivo, que en realidad es un color más amarillento, y después lo llevan a un yunque y con un marro o un martillo comienzan a golpearlo. No lo pueden hacer en frío porque se rompería, y lo tienen que hacer bajo condiciones de altas temperaturas, cientos de grados centígrados, para que puedan relajar los enlaces entre esos átomos y que se puedan mover los átomos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No los van a separar, los van a juntar, porque con cada golpeteo están realizando una acción mecánica de compresión localizada. Eso significa que están comprimiendo justo en el punto donde está golpeando el martillo, no en toda la pieza. Así que cada vez que golpean una parte, están comprimiendo en esa zona donde están golpeando. Por eso es que el proceso es lento para la producción de una espada, porque tienen que calentar parte por parte, ir golpeando en ese segmento, se enfría, tienen que volver a calentar, o incluso ya que comprimieron lo suficiente una parte, enfrían bruscamente la espada para que los átomos no tengan esa oportunidad de volverse a separar lentamente con la alta temperatura. Entonces, lo calientan para que se quede en ese punto, ¿sí? Luego lo vuelven a calentar, lo vuelven a compactar, lo vuelven a enfriar bruscamente, y es un proceso repetitivo que te puede dar como resultado una espada muy, muy duradera en cuanto al filo, pero te lleva meses. Ese es un proceso que dominaron los japoneses para la producción de la espada curva, la katana. ¿Sí? De hecho, ellos todavía es peor porque tienen una placa, la calientan, la golpean y la hacen casi como una tortilla, y luego la doblan y la vuelven a golpear, la vuelven a aplanar, la vuelven a doblar. Eso entre medio va el calentamiento y el enfriamiento. Entonces, por eso es que sí, una fundición te genera una pieza relativamente frágil a los impactos. No son buenos para ese tipo de esfuerzos, ni siquiera para los esfuerzos de tensión, sí para la compresión. Hablamos de más en cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales de las fundiciones. Siguiente, porosidad. La porosidad se debe principalmente porque no se deshidrató correctamente el molde, y hay varias formas, ya sea por la exposición a altas temperaturas a través de un mechero, de un soplete, o
por el uso de algunos otros agentes químicos que ayudan en ese proceso químico de deshidratación. ¿Sí? La exactitud dimensional. Esta es una consideración muy importante que en fundiciones simples no le toman mucha importancia. Tal vez porque no sea tan exigente la industria que requiere objetos como una campana. Es decir, si tú dices quiero una campana, no te vas a poner a medir cada parte de la campana para saber si mide lo que tú pediste. A lo mejor ni siquiera pediste una medida, dijiste que sea grande, que sea pequeña, o en fin. O un letrero, una placa que va a ir junto con un busto de algún personaje histórico. En esas cuestiones no importa mucho las dimensiones, no importa si salió un poquito más grande, un poquito más chico. Pero si es una pieza que va en el ramo automotriz, en el ramo aeronáutico, aeroespacial, etcétera, etcétera, sí es de gran importancia porque a lo mejor no casa con otros elementos que van a ir en conjunto para que se desarrolle el funcionamiento de alguna máquina. ¿Sí? ¿Qué es lo relevante? Cuando ustedes calientan un material, ocurre lo que llamamos expansión térmica. ¿Sí? Expansión o aumento en las dimensiones debido a la temperatura por la dilatación. Cuando se enfría, el material se contrae, reduce su volumen, reduce sus dimensiones. Cuando nosotros calentamos un material, lo metemos en un molde, va a llenar todos los espacios de ese molde, ¿sí? Pero cuando se enfríe, se va a hacer un poquito más pequeño. A lo mejor no es tan visible. Si es una pieza grande, a lo mejor se contrae 2 milímetros, 3 milímetros de espesor. Pero si esa pieza va en alguna máquina, tiene que embonar exactamente. Ahí sí lo tenemos que considerar. Vamos a ver más adelante cuáles serían las formas en las que podemos nosotros obtener una exactitud dimensional sin rompernos la cabeza. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, acabado superficial defectuoso. Y esto se debe al tipo de material que estén empleando para el molde. La misma forma que tenga el molde se la vamos a pasar al metal. Por lo tanto, si nosotros utilizamos un material que nos deja una rugosidad en la superficie, esa rugosidad también se va a transmitir al material metálico. ¿Sí? Entonces, por eso es importante manejar las arenas de grado fino o harinas, también se las conoce como harinas, por lo fino, por lo pequeño el tamaño de partícula. El penúltimo punto fue más que claro en el segundo video, peligros para la seguridad de los trabajadores. Porque, para empezar, cuando se realiza el vaciado del horno al crisol, el crisol es un depósito temporal donde se va a transportar el material del horno hasta el molde. Colocan una varilla y 2 trabajadores en cada extremo sujetan la varilla y mediante otro elemento van a lograr la inclinación del crisol. Si esa varilla se rompe, va a caer una cubeta con metal fundido. Entonces, si cae el metal fundido, puede salpicar y caerle a las personas y va a ser un caos, porque no es como que, me mojé con hierro fundido. No es mojar en primera. Entonces, se va a adherir a la piel, es un caos. 1, 2. La cuestión de la quema de gases para el horno, más la chatarra que están agregando al horno pudiera estar contaminada con aceites porque es chatarra, porque estuvo en contacto con muchas otras cosas. Todo eso se quema y esos gases, esos vapores van a emanar. Aunque había una campana, no todos los gases, no todo ese humo se extrae a través de esa campana y muchos quedan en esa edificación, en esa nave industrial. Entonces las personas respiran todo eso. Si no tienen un buen sistema de ventilación, de extracción de gases, va a haber riesgos a la salud por cuestiones respiratorias. ¿Sí? Más todo lo que ustedes ya vieron en el video, que había muchísimos peligros. Entonces sí es algo muy complicado, la seguridad de los trabajadores. Y en el primer video ni había riesgo porque no había trabajadores, no había personas en donde están las zonas con el metal líquido. Y problemas ambientales porque todos esos gases que se extraen de la nave se mandan al medio ambiente,
se mandan al ecosistema y obviamente contaminamos. Muy bien. Usos, aplicaciones. ¿Para qué nos sirve la fundición? Parece muy arcaico, pero podemos obtener piezas muy complejas. Tenemos coronas dentales, joyería, estatuas. Aquí el pobre de Héctor Espino ya le habían robado uno de sus bats para venderlo como fierro viejo. Estufas de leña, de las más antiguas, tal vez en pueblos todavía se vean este tipo de estufas. Puro hierro fundido. Que ahora se volvieron otra vez muy populares los sartenes que se hacen por fundición. Bloques de motores y cabezas de los motores. En este caso no es un motor convencional. Sí es un motor de combustión interna, pero no es el típico motor por acción reciprocante, es decir, por movimiento de vaivén del pistón dentro del cilindro. En este caso se le conoce como motor rotativo o motor Wankel. Es el que utilizan los autos Mazda RX-7 y RX-8. En esta zona se realiza de forma simultánea 2 de las 4 etapas de un motor de combustión interna. Las 4 etapas son admisión, compresión, explosión y expulsión. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo se realizan 2 en 2 de las 3 caras de este triángulo redondeado. Tenemos también armazones o carcasas de maquinaria, así como carcasas de bombas, ruedas de ferrocarril, cacerolas para freír, tuberías, componentes automovilísticos en general, obviamente muchas piezas, no podría decir el nombre de cada una de las partes, aunque hay algunas aquí muy fáciles de identificar, como la biela, cigüeñales, equipo agrícola, cañones de armas de fuego y turbinas hidráulicas. Estas se pueden crear con materiales ferrosos o materiales no ferrosos, es decir, aquellos que tengan como elemento principal el hierro y aquellos que tengan hierro o que no tengan hierro, pero si lo tienen no es un elemento principal de aleación. Pasemos a la fundición en moldes permanentes y desechables. Antes vamos a ver otros conceptos básicos como fundidora, fundidor y molde. Fundidora no es la señora que se dedica a la fundición, fundidor sí es el hombre o la mujer que se dedica al proceso de fundición. Fundidora se le conoce al edificio, al lugar físico, al espacio donde se realizan las tareas de moldeo y fundición, es decir, el trabajo con el metal a altas temperaturas, el espacio físico. Y les traigo 2 ejemplos de fundidora. La fundidora que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora, que ya no funciona. Ninguna de estas 2 no están funcionando ahora así como fundidoras. Ahora este es principalmente un museo y parque. Y esta otra, que es la fundidora de Ábalos, que se localiza en la ciudad de Chihuahua, del estado del mismo nombre. Esta fue una fundidora también muy importante en el pasado, hace que será unos 50, 60, 70 años. Era una de las fundidoras más importantes del país. Prácticamente a sus alrededores tenían una mini ciudad, ¿sí? Pero luego les cuento más sobre este lugar. El fundidor o los fundidores son los trabajadores que realizan las operaciones de fundición en las fundidoras. Y el molde es la pieza que contiene una cavidad cuya configuración geométrica, cuya forma va a transmitirla hacia el metal fundido y obtener una pieza como resultado, ¿sí? El tamaño y forma reales de esta cavidad se deben de sobredimensionar. Es decir, tú tienes que hacer el orificio más grande de lo que tú deseas reproducir. ¿Por qué? Porque cuando se enfríe el metal se va a realizar la contracción, es decir, va a reducir su volumen, sus dimensiones. Entonces necesitamos hacerlo un poquito más grande para que cuando se enfríe se haga un poquitito más pequeño. ¿Qué tanto? Ahorita les voy a mostrar una tabla donde nos da unos ejemplos de materiales y cuál es la contracción en 2 puntos. La contracción que se da desde el estado sólido muy caliente, pero en estado sólido, y la contracción que se da desde el estado líquido, desde que está fundido, hasta que vuelve al estado sólido a temperatura ambiente, ¿sí?
En la actualidad hay dos tendencias que han realizado un gran impacto en la industria de la fundición. La primera es muy obvia, es la mecanización y automatización de los procesos de fundición. Y esto repercute en cambio de equipos, porque ahora los equipos se vuelven cada vez más electrónicos. Uno, dos, se vuelven más o hacen que nuestro resultado sea mucho más preciso, más exacto. Y el otro es un cambio en la mano de obra, que no significa que en sí vamos a quitar al ser humano del proceso de fundición. Lo vamos a quitar de algunas partes del proceso y los vamos a mover hacia otras partes, nuevos procesos o nuevas tareas que hacer en una planta de fundición. ¿Sí? Es decir, vamos a quitar, por amor de Dios, a las personas que cargan el crisol con una varilla porque es muy riesgoso. Colocamos a lo mejor un brazo robótico que realiza la tarea, o en este caso, como podemos ver en esta imagen, el horno está acoplado a esta especie de boquilla que al inclinarse va a vertir el material directamente en la cavidad. Estos de aquí, si se ven unas líneas de partición. Todos estos son moldes que están acoplados en forma paralela, están juntitos todos. Entonces, una banda provoca el movimiento de estos. Avanza, esta especie de crisol se inclina y llena el espacio. Cuando lo termina de llenar, vuelve a subir, avanza otra vez todos estos moldes, queda enfrente del crisol un nuevo agujero, una nueva cavidad vacía, se llena con material fundido y así sucesivamente. Entonces el proceso se vuelve mucho más rápido, ¿sí? Entonces podemos producir muchas más piezas. Esto sería un ejemplo de la producción en masa en el caso de la fundición. Y la segunda tendencia tiene que ver más con la exigencia de los clientes. ¿Cuál sería el cliente? Pues la industria que está pidiendo este tipo de piezas. ¿Por qué? Porque ahora no solo pide más piezas, sino que pide que la exactitud dimensional sea mucho mayor. Quieren o reducen las tolerancias, es decir, el margen de error en las piezas a un grado muy, muy pequeño. Lo que significa que forzosamente van a obligar a las fundidoras a que vayan eliminando la mano de obra en el proceso específico de vaciado y de creación de moldes. ¿Sí? Muy bien. Clasificación de las fundiciones. El proceso, ¿sí? Ahí se refiere, o sea, el cambio de mano de obra, se refiere a cambiar la mano de obra por máquinas. Sí. Y obviamente a la mano de obra no la vas a eliminar, no los vas a despedir, solamente les vas a dejar otras tareas. Sí, sí. Ok, gracias. No hay de qué. Sí, a eso se refiere los cambios tanto de equipo, es decir, a lo mejor modificas tus hornos que antes no te elevaban la temperatura tan rápido, no eran tan eficientes, en fin, por algo mucho mejor. Y el cambio de mano de obra sería la sustitución del hombre por máquinas y el hombre lo pasas a otras tareas, como lo que está haciendo esta persona de aquí, sin riesgo alguno porque está en otra habitación con un vidrio que lo protege, que permite ver todas las tareas. Y aquí solamente ve casi por telemetría todos los parámetros del proceso. Puede ver las temperaturas en diferentes etapas del proceso, las presiones, el flujo de metal fundido a través de, etcétera, etcétera. Todos los parámetros que se necesitan en el proceso de fundición. La clasificación, les traigo 3 tipos de clasificaciones del proceso de fundición y están basados en diferentes aspectos. La primera clasificación de los autores Amstead, Oswald y Begeman, autores del libro Procesos de Manufactura versión SI, ellos clasifican a la fundición según el tipo de modelo usado, no molde, según el tipo de modelo. El modelo es la pieza que se utiliza para darle forma al molde, ¿sí? De ahí la palabra modelo, es el que le va a dar la forma a los moldes. Y tenemos 2 tipos de modelos. Los modelos removibles, que son aquellos que se van a utilizar muchas veces para producir muchos moldes. Y el modelo disponible o desechable,
que solamente se utiliza una sola vez para darle forma a un solo molde, y una vez que ya le dio forma, como lo vemos aquí en la imagen, se vierte el material fundido, el metal, entra en contacto, y como este material es generalmente un polímero, el más popular, el poliestireno, cuando entra en contacto lo quema, lo vuelve cenizas, lo descompone. Entonces, el espacio que ocupaba ese poliestireno ahora lo va a ocupar el metal fundido. Y listo. Por eso se deshace, por eso no se reutiliza, porque se quema. Muy bien. Los autores Kalpakyan y Schmidt del libro Manufactura, Ingeniería y Tecnología, ellos clasifican el proceso de fundición dependiendo del material empleado para la creación del molde. Y tenemos 3 tipos. Tenemos los moldes desechables, que se hacen con materiales cerámicos, mezclas de polvos con agentes aglutinantes para que los polvos se puedan mantener unidos, las partículas de ese polvo. Y una vez que se tenga el molde en estado sólido, ahora sí, ya útil, con resistencia, se realiza el vertido del material fundido. Esos serían los desechables de materiales cerámicos. Y tenemos los moldes permanentes, que se hacen con materiales metálicos principalmente, aunque no todos son metales. ¿Por qué? Porque también tenemos el grafito, y el grafito es puro carbono, no se considera un elemento metálico. Entonces tenemos moldes metálicos con puntos de fusión muy elevados, porque no deben de derretirse al contacto con otro metal fundido. Por lo tanto, se utilizan metales de elevado punto de fusión para el procesamiento de metales de bajo punto de fusión, ¿sí? La ventaja de estos es que estos se utilizan muchas veces, estos moldes permanentes, mientras que los moldes desechables, para poder obtener la pieza, necesitan romper el molde. Y tenemos una combinación de ambos, los moldes compósitos o compuestos, que suelen estar fabricados con materiales cerámicos y con materiales de moldes permanentes, es decir, metales o grafito. Y combinan lo mejor de ambas partes. Y por último, la última clasificación es del autor Mikkel P. Gruber, autor del libro Fundamentos de Manufactura Moderna. Gruber clasifica a la fundición según la configuración geométrica del molde, y lo maneja en 2 grupos: molde abierto, como la imagen A, y molde cerrado, como la imagen B. El molde abierto se utiliza para la obtención de piezas muy sencillas, de geometría muy, muy sencilla. ¿Qué creen que se puede obtener en esta pieza, en este molde? ¿Qué objeto? Los lingotes. Así es, los lingotes, ¿sí? No podríamos decir, aunque tenga una forma similar, no podríamos decir que se puede producir cubetas o vasos o algo por el estilo, porque no hay ningún hueco, queda completamente lleno. Entonces aquí se forma una pieza muy básica, con una geometría muy básica. No tiene todos los elementos que tiene un molde cerrado, que se los voy a explicar en un momento. Los que sí tienen en común es esto de aquí, que se le conoce como caja de moldeo. No es más que una estructura que le va a dar soporte al material cerámico del cual está formado el molde, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le va a dar soporte? Porque si yo realizo el vertido y lo hago de alguna forma brusca, imagínense, es un metal el que está cayendo aquí. Cuando impacte, dependiendo de la altura, dependiendo de la velocidad con la cual yo haga ese vaciado, va a haber una gran fuerza al momento de chocar con las paredes de este molde, lo que puede provocar que empuje la materia hacia los costados, y si no hay alguna otra frontera que ayude a evitar que se mueva ese molde, pudiera provocar incluso hasta la fractura del molde. Y básicamente eso es lo único que tienen en común, la caja de moldeo, ¿sí? Y obviamente pues el molde. En este otro caso tenemos un molde con más partes. Se les explico. Esto de aquí, esto nada más de aquí, es la cavidad principal. Esta es la silueta de alguna pieza que se desea reproducir. Esto que vemos aquí, este rectángulo, se le conoce como núcleo, corazón o macho, de cualquiera de esas 3 formas. Núcleo, corazón o macho.
como macho men. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto va a ocupar un espacio que no queremos que ocupe el metal fundido. Entonces nos va a dejar una cavidad, nos va a dejar un hueco en la pieza, ¿sí? La única razón es que ocupe un espacio que no queramos que ocupe el metal fundido. Ahora, esto de aquí es un depósito bastante grande, ¿sí? Si lo comparamos con la cavidad principal, es una cavidad bastante grande, se le conoce como mazarota. La función principal de la mazarota es una función de compensación. Va a ayudar a que cuando se esté realizando la contracción, va a tratar de reducirse sus dimensiones y va a quedar un huequito aquí, ¿sí? Por lo tanto, la mazarota funciona como un depósito en donde va a estar contenido metal fundido. Al igual, cuando se vaya enfriando esto también se va a ir enfriando, pero como hay mucho espacio aquí, es más lento el enfriamiento, por lo tanto va a conservarse una cantidad X de material fundido que cuando se empieza esa contracción va a ir llenando esta cavidad. La realidad es que nunca se genera un hueco, ¿sí? Porque conforme se vaya contrayendo el material, pequeñísimas cantidades se van a ir desplazando. Más que nada sirve como una especie de jeringa que va a estar inyectando, ¿sí? Por gravedad, va a estar inyectando material hacia esta parte. El peso de esto es una fuerza que empuja a más material fundido hacia adelante. Y hacia adelante es hacia esta parte. Nunca se va a vaciar esto, ¿sí? Y esto de aquí hay tres partes. Todo esto forma el sistema de paso. Y está formado por el embudo de vertido, ¿sí? El bebedero, que es como una garganta, y el vaciadero, que es donde se redirecciona hacia la cavidad principal. Son conductos, pues. El embudo de vertido es muy importante al momento de realizar el vaciado o vertido de material fundido al molde. Si se acuerdan del segundo video, el hueco era muy pequeño, entonces si no le atinaban, iba a haber mucho material desperdiciado. Si ustedes hacen un embudo, es decir, un orificio mucho más grande que se vaya conificando, vaya reduciendo su área hasta que llegue a este espacio, vamos a tener menor cantidad de material desperdiciado. ¿Por qué? Porque si generamos un espacio mayor, cae y mediante estas inclinaciones nos lleva hacia este punto. Y todas esas son las partes de un molde cerrado. Como son piezas un poquito más complejas, la creación de las mismas también es más difícil, lleva más tiempo. Entonces, para facilitar un poco las cosas, lo podemos hacer en dos partes. Es decir, el molde lo partimos en dos y tendríamos un marco inferior y un marco superior. Igual la caja de moldeo también estaría en dos partes. Algunas consideraciones importantes en el proceso de fundición, de forma muy general para luego ya irnos a los procesos específicos de fundición. Veamos si es cierto. ¿Quién quiere participar? Yo, profe, a ver si me la sé ahora sí. A ver, Gusen. ¿Cierto o falso? El metal comienza a enfriarse al entrar en contacto con el molde. Enfriarse, pues para eso se calienta el molde, para que sí se enfría. Sí se enfría, pero se calienta el molde para que la diferencia no sea tanta. La respuesta solamente puede ser cierto o falso. Es una palabra nada más. Le voy a leer otra vez el enunciado. Okay. El metal comienza a enfriarse al entrar en contacto con el molde. Falso. ¿Por qué? Porque comenzaría a enfriarse cuando se deja de calentar, pues. Por ejemplo, ya ve que, o sea, lo funden y luego se tiene que echar al molde. Cuando lo dejan de fundir, ahí empezaría a descender la temperatura. ¿O no? ¿Están de acuerdo con Gusen? No.
En el segundo video sí. En cualquier video, estoy de acuerdo completamente con Gusen. En cualquier video. Al momento de que abandona el horno, no hay nada más que lo pueda mantener caliente. Entonces, si está en un crisol, si en cuanto abandonó el horno fue porque pasó a un crisol, al contacto con el crisol no va a estar a la misma temperatura. Por lo tanto, le va a transmitir calor al crisol, más la exposición al aire que pueda tener, poca o mucha, va a tener exposición al ambiente. Eso también va a ayudar a enfriarlo, porque el calor del metal lo va a transmitir al poquito aire que esté circundando el metal fundido, más el tiempo que lleve en mover el metal fundido del horno hasta el molde. Todo eso es tiempo que se va a ir enfriando el material. Imagínense, nomás para exagerar el punto, yo lo saco del molde, lo dejo en el crisol y lo dejo 10 horas en el crisol. Todavía no tiene contacto con el molde, o sea que todavía no se enfría, según el enunciado. Pues que suave, ojalá así fuera, porque los trabajadores pudieran dejar el proceso a medias, dejarlo en el crisol y volver al día siguiente, y el material fundido seguiría a la misma temperatura porque no ha tocado ninguna pared del molde. Así que falso el enunciado, correcto Gusen. Profe, antes de que siga, ya no nos vamos a regresar para preguntarle tengo dos dudas. A ver, dígame. La primera, el corazón que dice de la parte de atrás. Sí. Es del mismo material que del molde. Puede ser del mismo material o puede ser un material distinto. Con que no se funda, pues nada más. Así es. Y, si es y la otra. Al del molde, estaríamos hablando de un molde compósito o compuesto, porque okay. Tendríamos el uso de diferentes materiales para un molde. Ok. Y la otra era, comentó que en un molde ya iba lleno, pero no me acuerdo, de un material que se iba quemando, de poliestireno o algo así, dijo. Sí. Ok, en ese caso, cuando se quema ese material, ¿no genera escoria o algo así? No se le llamaría escoria, sí es un material contaminante, pero la cantidad de ceniza que deja es muy pequeña. Sí, es muy poquita. No hay ninguna garantía de que ese material, esas cenizas, queden en la superficie, es decir, que quedaran en la pared del molde, como para agarrar alguna lija o algún otro material abrasivo y poder eliminarlo al contacto. No hay garantías. Lo más probable es que como va a haber un movimiento del metal fundido, esas cenizas se mezclen y queden en el interior del metal. Así es, que queden como encapsuladas en el material metálico. Pero es tan pobre la cantidad de esa materia que básicamente es imperceptible, no le afectan casi nada a las propiedades mecánicas. Ok, gracias. Y en caso de que le llegaran a afectar, pues hay otras variantes, hay otros procesos para evitar eso. Muy bien, entonces ya se ganó su participación. Siguiente punto, cuando baja la temperatura lo suficiente, obviamente vamos a tener el cambio de estado de la materia. Es decir, va a pasar otra vez o más bien va a devolverse del estado líquido al estado sólido. A este proceso de solidificación no significa otra cosa más que cambios de fase, cambios de estado en la materia. Recuerden otra vez el diagrama de fase hierro-carbono. ¿Sí? Puede haber cambios de fase, cambios a nivel estructural, a nivel atómico, de organización de la materia, lo que nos daría como resultado también cambios en las propiedades mecánicas del material. Recuerden que las propiedades de los materiales dependen de dos cosas. Uno, de la composición química y dos, de la estructura interna. Si cambiamos la composición química, cambiamos las propiedades. Si cambiamos la estructura interna, el acomodo de los átomos, cambiamos las propiedades de los materiales. La solidificación lleva mucho tiempo.
En algunos materiales puede llevar horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar enfriar desde a lo mejor los 1200 grados centígrados, en el caso de un acero, hasta la temperatura ambiente, o al menos una temperatura en la que ya se puedan manipular las piezas. El metal va a tomar la forma del molde que lo contiene, incluso a nivel microscópico, como para definir la rugosidad. En este punto es cuando se establecen muchas de las propiedades y características del fundido. Me refiero al enfriamiento. Es en el enfriamiento donde vamos a tener esas características. Nuevamente, por ese cambio en la organización de la materia. Nosotros podemos acelerar el proceso de enfriamiento si colocamos conductos o canales especiales en el molde. Esto se da mucho en los moldes metálicos, en los moldes permanentes. Si colocamos canales y hacemos fluir líquido refrigerante para acelerar el enfriamiento, podemos ayudar a que la pieza se reproduzca mucho más rápido. Entonces, en lugar de horas, a lo mejor puede ser 1 hora o minutos, ¿sí? Ya cuando el material se encuentra frío entre comillas, se retira del molde. ¿Por qué entre comillas frío? Porque no va a estar a 5 grados centígrados o a menos tantos grados centígrados. Frío sería ya no al rojo vivo, ya no muy caliente. A lo mejor 80 grados centígrados ya se puede considerar como frío. 40, 50 grados centígrados. Pero que ya se pueda remover del molde. Y en función del método de fundición empleado y del metal que estén enfriando, puede requerirse algún procesamiento adicional, en función del material del molde, por si nos deja una rugosidad mayor, o si el material tiende en un enfriamiento lento a dejar una fase muy débil, pues algún tratamiento térmico para poder mejorar la estructura interna. Eso sería otro tratamiento adicional. Ahora, no les he puesto ninguna tarea de la unidad 2, pero aquí más o menos les voy a comentar una tarea que les voy a encargar y que se las voy a poner en específico a través de Classroom, ¿sí? Tiene que ver con algunos conceptos y algunos ejemplos de materiales. Son estos 7 puntos, ¿sí? El primero tiene que ver con el procedimiento de moldeo. Van a investigar cuál es el procedimiento de moldeo, no de fundición, moldeo. Moldeo es para la creación, en este caso, de los moldes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las etapas, los pasos? ¿Sí? La secuencia de pasos a seguir para el moldeo. Siguiente punto, modelo. Me van a buscar la definición de modelo para fundición. No quiero que me digan, pues es el tipo que se pone ropa y camina a través de una pasarela mostrando diferentes estilos. No. Quiero saber qué es un modelo en fundición. Ya más o menos les expliqué un poco. Quiero que me digan cuáles son los tipos de arena susceptibles a utilizar en el proceso de fundición. Es decir, cuáles son los tipos de arena que podemos emplear en este proceso. Siguiente es una definición. Quiero que me digan qué es corazón en fundición. No el órgano que bombea sangre, no. ¿Cuál es el corazón, núcleo o macho en fundición? Siguiente, equipo mecánico. ¿Cuáles son todos aquellos equipos, máquinas que se pueden utilizar en el proceso de fundición? El siguiente tampoco es una definición. Quiero que me digan cuáles son los principales metales que se utilizan en fundición. Es decir, cuáles son los principales materiales metálicos que se procesan por fundición. Y los últimos 2 sí son definiciones. Quiero que me digan a qué se refiere el vaciado en fundición y limpieza. Son 2 conceptos distintos, ¿sí? No vayan a creer que son sinónimos. ¿Qué es vaciado en fundición y qué es limpieza en fundición? Vaciado de vacío. ¿Cómo? Vaciado es de vacío, o sea, cuando lo que nos explicaba ahorita. No, vaciado se refiere a la tarea de vaciar un horno sobre un molde. Es decir, vertir el material metálico en el molde. A eso se refiere. Está bien, está bien. No tiene que ver con la presión negativa o generar un vacío.
Listo, ¿quedó claro? ¿Cuál es la tarea? Dios santo. Acabo de explicarla toda. No, es que fui al baño. Le puse por el chat. Ah, ok. Pero nada más quiero saber la fecha. La fecha, todas las tareas se entregan hasta el día del examen. Entonces todavía no tenemos definido el examen porque apenas vamos iniciando Vamos a la diapositiva 24 y son 79. Ok. Gracias. Más o menos tiene una idea que puede durar a lo mejor 2 semanas. Y recuerden que en cuanto terminemos la unidad, una semana después, el lunes, sería el examen. Entonces, todas las tareas las van a entregar un día lunes. Falta ver qué fecha exacta. Profe, donde decía la parte de metal, ¿eran los metales que se utilizan en la fundición? Sí, ¿cuáles son los principales metales que se procesan por fundición? Es decir, los que se derriten y se vierten en moldes y se obtienen piezas. Profe, es Van a igual encontrar un estado grande. pida la tarea, ¿no? ¿Cómo? Es igual, lo va a volver a explicar cuando en el formato de la tarea. Sí, nada más que cuando se los ponga en Classroom no me van a poder preguntar. Y ahorita sí. Todo bien. Podría repetirlo del equipo mecánico, no me quedó claro. ¿Cuáles son todas las máquinas, herramientas que se pueden emplear en un proceso de fundición? Todo bien. Entre las principales, por ejemplo, tenemos los hornos. Equipo principal, ya sea para la fundición del material o en el caso del primer video, para descomponer el molde mediante un calentamiento posterior al procesamiento del material. ¿Qué más tenemos? Equipos de corte para cortar el excedente, crisoles para vaciar el material del horno al crisol y del crisol al molde, cucharas para poder extraer la escoria superficial, la que se encuentra en el fondo, pues sería alguna válvula, bandas para poder mover a lo mejor los moldes hacia otra etapa del proceso, en fin, ahí ustedes investigarán. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿y eso lo podemos sacar de internet y de libros o tienen una referencia específica ahí? Pues yo ya les pasé un par de libros importantes que tienen que ver con procesos. Pueden buscar en internet, nada más que no me busquen en Wikipedia y ustedes ya deben de saber cuáles son buenas fuentes y cuáles son muy malas fuentes. Se los pongo así de exagerado. Imagínense que ustedes están en un doctorado y tienen a un comité de 6 doctores que va a evaluar su trabajo. ¿Le pondrían una definición o buscarían información de Wikipedia o de SlideShare o alguna cosa así? Los van a hacer trizas, son 6 doctores. Entonces, imagínense que están en ese mismo predicamento. Pues sus fuentes tienen que ser acorde a eso, a lo que haría una persona en ese lugar. No es que yo valga por 6 doctores, pero sí tenemos en claro que Wikipedia, cualquier persona puede subir algo a Wikipedia y no hay un comité importante que realice una revisión para saber si están en lo correcto o no la información que se sube. Mientras que los libros sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Les muestro 2 tablas donde se realiza una comparación, en este caso, de diferentes métodos de moldeo, ¿sí? Cuáles son las ventajas y las desventajas o limitaciones de cada uno de los procesos de fundición según estos moldes, ¿sí? Y algunos sí son procesos específicos de fundición, como la fundición centrífuga o a presión en matriz, etc. Esto lo revisarán ustedes ya a detalle cuando les envíe la presentación. Ahorita no tiene mucho caso porque vamos a profundizar en cada uno de estos. Y esta es otra comparación, pero un poquito más hacia el lado cuantitativo porque nos muestra cifras, números.
Por ejemplo, según la tolerancia dimensional, algunos son muy precisos, como para tener una tolerancia de más o menos 3 milésimas. Aquí no especifica si son milímetros o si es porcentaje o qué, ¿sí? Bueno, sí, aquí está, milímetros sobre milímetro, más o menos 3. Mientras que otras tienden a ser un poquito más permisibles, como 0.15. En fin. Moldes. Esta es una diapositiva donde nos muestra otra vez un molde complejo como el molde cerrado y cuáles son todas sus partes, el marco inferior, el marco superior, es decir, la mitad de abajo, la mitad de arriba, la caja de moldeo, el sistema de paso que está compuesto por bebedero, vaciadero y el embudo de vertido en la parte superior. La mazarota, que nos sirve como un sistema de compensación cuando se esté realizando la contracción del material para que no quede ningún espacio libre, ningún hueco. El núcleo corazón o macho, que nos permite dejar orificios, huecos huecos en una caja, en un producto a reproducir, en la pieza principal, la que estamos obteniendo por fundición. ¿Sí? Muy bien. Ahora les traigo 2 diagramas de proceso de la fundición. Las diferencias son mínimas, así que vamos a analizar rápidamente ambas. Para poder realizar el vertido en un molde, tenemos que tener listos varias cosas antes. Para empezar, el metal tiene que estar fundido, ¿sí? Así que hay que utilizar hornos para fundir el material, pero para que esté fundido el material en el horno necesitamos preparar la materia prima, que puede ser chatarra, como lo vimos en el segundo video, o pueden ser lingotes, como lo vimos en el primer video. Ahora, para realizar este vertido necesitamos un molde. Este molde se tiene que fabricar y se fabrica a partir de arena, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que estamos hablando aquí, la fundición en arena. Entonces hay que preparar la arena y antes de preparar la arena junto con los otros ingredientes como el aglutinante o el endurecedor, necesitamos definir qué tipo de arena vamos a tener, cuál va a ser la composición química, si va a ser arena convencional, arena de una playa, o si va a ser una arena específica como la arena de circonio, y el grado, el tamaño de partícula de esa arena, si es de grano grueso o de grano fino, es decir, una harina. Ahora, este molde va a requerir que deje huecos en la pieza a reproducir, entonces necesitamos fabricar núcleos, corazones o machos. Y obviamente necesitamos para la fabricación del molde, además de la arena, cuál va a ser la cavidad, la pieza que se va a reproducir. Entonces necesitamos un modelo. Y ese modelo necesitamos definirlo si va a ser de un material que se va a estar utilizando muchas veces, o si va a ser un material que solo nos va a servir para fabricar un solo molde y listo. Ya que definamos todo esto, ahora sí, el material fundido lo vertimos en el molde, vamos a esperar a que se enfríe y luego se solidifique, no al revés, se enfría y luego se solidifica. Una vez que se solidifique, que ya esté lo suficientemente frío, entonces vamos a romper el molde y remover cada una de esas partes para que no quede nada adherido a la pieza de trabajo, a la pieza que vamos a reproducir, al producto de la fundición, y luego vamos a realizar una limpieza en el exterior y una inspección para verificar que todo esté correcto, que la pieza fue hecha de la mejor manera, con alta calidad, ¿sí? ¿Qué diferencias hay en este otro proceso? Bueno, aquí nos especifican los hornos para poder derretir el material metálico y luego realizar el vaciado. Aquí no habla sobre la selección de la arena ni nada por el estilo, nada más nos dice arena, lo que nos da la idea de que tenemos que preparar esa arena, mezclarla con otros ingredientes para la creación del molde. No nos habla de la generación de corazón, núcleo o macho, o al menos no como una etapa como en estos aquí, con un rectángulo distinto, sino que en esta parte del modelo nos engloba 3 cosas: la fabricación del modelo, la fabricación de corazón de núcleos o machos, y el detalle de los sistemas de alimentación, ¿sí? Que se refiere a la creación de los canales, el sistema de paso, pues el embudo de vertido, el bebedero y el vaciadero. Ya que tengamos todo esto definido, ahora sí, realizamos el vaciado
Otra vez va al revés esto, se enfría y luego se solidifica. Luego llegamos a la parte donde se remueve el molde, se sacude para poder eliminar cualquier pieza que esté adherida a la fundición. Removemos también el sistema de alimentación, o sea, el sistema de paso, embudo de vertido, bebedero y vaciadero y las mazarotas, ¿sí? Puede que sea necesario un tratamiento térmico, por lo tanto nos iremos para acá arriba. Si no es necesario, entonces nos vamos directo hacia la etapa de limpieza y acabado. Primero la limpieza, luego el acabado superficial, ¿sí? Pudiera ser que se requiera un segundo tratamiento térmico y después ya llegamos a la etapa de inspección donde vamos a verificar que no tenga defectos. Y listo. Las diferencias, el tratamiento térmico, que aquí nos especifica la creación de corazones nucleosos machos y que agrega la etapa de acabado superficial y separa limpieza e inspección. Muy bien. Para el procedimiento de moldeo, pues ustedes van a investigar las etapas, la secuencia de pasos. Yo aquí les traigo los principales moldes que se utilizan en el proceso de fundición. Tenemos los moldes de arena en verde, que no es otra cosa más que arena con humedad, con agua. Moldes de capa seca, donde vamos a tener una capa nada más que va a estar en contacto con el metal fundido. El resto puede ser otro tipo de arena, ¿sí? Que no tiene por qué estar humedecida ni nada por el estilo. El resto de la arena solo le daría soporte a esta capa. Tendríamos moldes con arena seca, toda la arena debería estar seca. Moldes de arcilla, sustituimos la arena por otro tipo de polvos, otra composición química con un tamaño de partícula muy reducido. Los moldes furánicos, que se utilizan también para crear una capa, pero con un compuesto a base de fósforo. Moldes de CO2, que no se hace con el gas CO2, sino que se utiliza CO2 para poder apisonar y compactar, reducir los espacios entre los granitos de arena. Moldes metálicos, es decir, los moldes permanentes, y también, ¿por qué no?, el molde de grafito que entraría aquí, y moldes especiales que no se utilizan para el proceso de fundición, sino para otro tipo de procesos con otros materiales. Vamos al detalle. Los moldes de arena en verde son los más populares. ¿Por qué? Porque la composición de la arena es muy simple, el agua está en gran abundancia, por lo tanto son moldes fáciles de hacer, fáciles de trabajar y están altamente disponibles los ingredientes, ¿sí? Por eso es que son de los moldes más populares. Los moldes de capa seca, hay dos formas de crear esa capa seca. Ambos requieren de compuestos. En el primero, la arena se mezcla con un compuesto que va a secar esta arena, ¿sí? y va a endurecer el molde alrededor del modelo. Recuerden que el modelo le da la forma al molde. El resto se construye con arena en verde, así que no sería todo, sino solamente la capa que va a estar en contacto con el metal fundido, previamente con el modelo, para que luego entre en contacto con el metal fundido. El otro método es el molde entero se hace con arena en verde y en la superficie se va a rociar una mezcla de aceite de linaza, agua de melaza, almidón gelatinizado y otras sustancias químicas que van a endurecer el molde al aplicarles calor. Aquí cuando se aplica el calor es cuando se endurece esa capa superficial, ¿sí? El secado del molde puede ser por aire caliente o puede ser directamente expuesto a una flama, como en una antorcha o en un lanzallamas o soplete o como le quieran llamar, que va, uno, a ayudar a endurecer la superficie y dos, a eliminar cualquier rastro de humedad porque podría dejar porosidad en la fundición. El molde con arena seca se mezcla toda la arena con compuestos, ¿sí? Que van a ayudar a deshidratarlo previa mezcla con agua para poder darle forma. Ya cuando se le da forma, este compuesto ayuda a deshidratarlo. Como no debemos de ser tan confiados, no vamos a confiar en que todo el compuesto va a ayudar a deshidratarlo, siempre vamos a utilizar alguna otra fuente como una antorcha para terminar de deshidratarlo, ¿sí? Solamente que ya con este compuesto requerimos menos tiempo de exposición a la flama.
Los moldes de arcilla. No sé si alguien tenga algún familiar arquitecto, porque ellos suelen utilizar arcillas para realizar diversos trabajos, algunos proyectos. Entonces, sobre todo cuando están estudiando. Cuando ellos utilizan esta arcilla, tienen que ir a comprarla a un lugar como, o pueden ir a comprar a un lugar como Office Depot. Esa arcilla suele ser carísima. Tiene el mismo aspecto al tacto y a la vista como si fuese plastilina, pero el polvo es un polvo de una composición química especial y es de un grado muy, muy fino. La partícula es sumamente pequeña, a la escala micrométrica o a lo mejor incluso más chico. Entonces, cuando ustedes lo tocan, sus huellas dactilares tienen una mucho mayor rugosidad que las partículas de esa arcilla. Por eso es que es muy finita y por eso es que también muy cara, porque no la consigues en cualquier parte. Eso permite que la compactación de esos polvos sea muy buena y como resultado vas a tener un material mucho más resistente. Por eso se utiliza para trabajos grandes donde va a haber grandes presiones, pero igual no nos confiamos y creamos una especie de frontera, una estructura de soporte mediante ladrillos, ¿sí? En este caso, tiene ladrillos y a la vez, o sea, tabiques, y a la vez tiene una estructura metálica que ayuda a soportarlo aún más. El ladrillo lo soporta inmediatamente, pero en este espacio que queda aquí se puede agregar arena, simple arena seca, y después viene la estructura metálica. Esto es nada más para darle mayor soporte, porque se utiliza para piezas muy grandes, ¿sí? Y como son piezas grandes, lleva mucho más tiempo de fabricación, no es tan popular porque los materiales son más caros. Entonces, solamente que requieras algo grande y con alta calidad, pues vas a pensar en este tipo de materiales. Moldes furánicos. Bueno, se va a utilizar una mezcla de arena seca y ácido fosfórico que sirve como un acelerador para poder secarlo mucho más rápido y endurecerlo mejor. Esta mezcla solamente se utiliza para crear una cáscara, una capa, ¿sí? La que va a estar en contacto con el metal fundido. ¿Por qué no se utiliza en el resto del molde? Porque sería muy costoso. Entonces nada más lo utilizas para esa parte. Y el resto lo puedes dejar descansando esta capa en arena en verde o en arena seca. Solamente la otra arena le daría soporte a esa capa, ¿sí? Esto es, básicamente esta mezcla es para poder producir un molde mucho más rápido, ¿sí? Porque el endurecimiento sería mucho más rápido. Molde de CO2. Como les decía ahorita, el gas CO2 no es que se utilice como elemento principal para la creación del molde, sino que es un gas que nos sirve para poder compactar la arena y reducir los espacios entre esos granitos. Obviamente requiere de algún agente químico que sirva de aglutinante para que pueda mantener la pieza y darle la forma. Eso solamente mediante inyección va a generarse una alta presión y va a reducir los espacios generando un molde más resistente. Incluso tan resistente, este sería nuestro modelo, este es nuestro molde. Cuando el metal fundido entre, va a hacerlo con X cantidad de fuerza. Debe ser lo suficientemente resistente para que al contacto con el metal no vaya a romperse estas pequeñas paredes del molde, ¿sí? Casi para terminar, o al menos para terminar en cuanto a fundición, tenemos los moldes metálicos. Estos moldes metálicos se tienen que hacer con metales con elevado punto de fusión, ¿sí? Por ejemplo, metales refractarios como tungsteno, tantalio, niobio, columbio y molibdeno, ¿sí? O algunos otros metales que tengan un elevado punto de fusión, a lo mejor algunos aceros. La exigencia sería que el metal que se va a procesar en estos moldes tenga un punto de fusión algunos cientos de grados por debajo del punto de fusión del material del molde. ¿Para qué? Pues para que no vaya a realizar algún daño o no vaya a fundir el metal que estén procesando al material del molde, ¿sí? Ventajas. Se le puede dar una forma muy compleja mediante procesos de maquinado convencional, algún fresado que dejaría formas muy complicadas.
Las formas serían exactas dependiendo del método de procesamiento. La superficie puede ser muy lisa, muy fina, muy tersa, ¿sí? Por lo tanto, si ya tenemos una superficie lisa, vamos a eliminar cualquier trabajo de maquinado en la superficie de la pieza, es decir, algún tratamiento de superficies, ¿sí? Muy bien. Y estos tienen canales o pueden llevar canales para poder enfriarlo más rápido. Y son reutilizables. Los moldes especiales pues no se utilizan para procesos de fundición, sino para el procesamiento de otros materiales como polímeros y cerámicos, como el cemento, el yeso, ¿sí? Papel y madera también se pueden considerar, o al menos muchos autores lo consideran como polímeros naturales. ¿Por qué? Porque son derivados de la... Ay, siempre se me olvida este material. Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Pero vienen siendo polímeros naturales. Muy bien, entonces aquí tenemos estas máquinas, estos moldes que nos ayudan a producir tabiques, bloques, ladrillos, tejas, etcétera. En este caso, para poder simular un camino de piedra, vamos a utilizar una cama de concreto y mediante este molde le vamos a dar la forma de piedras cortadas. Y en este caso, mediante moldeo por soplado, vamos a colocar una ampolleta de un polímero, en este caso sería polietilentereftalato o PET o PT. Cuando se caliente, se va a ablandar el material y mediante aire caliente vamos a inyectarlo en una hendidura de la ampolleta y va a empujar el material polimérico hacia las paredes del molde, dándonos como resultado una botella con espesor homogéneo. Esto de los procesos de moldes, tendremos que hablar del moldeo en banco, en piso y en fosa. El de máquina, pero no entra en la misma categoría de banco, piso y fosa. Los primeros tres se refiere a la forma en la que vamos a construir los moldes. Si son moldes pequeños, se van a trabajar en un banco, es decir, en una mesa de trabajo a la altura adecuada, cómoda para el trabajador o para el moldeador, para que pueda hacer un trabajo de calidad, ¿sí? Como son pequeñas, pues la mesa de trabajo podría soportar el peso de los elementos. Mientras que un moldeo en piso tendría que ser para piezas de medianas a grandes, donde los materiales ya serían demasiado pesados para las dimensiones del molde, por lo tanto ya no podrían estar soportados en una mesa de trabajo, tendría que realizarse en el piso, ¿sí? ¿Por qué? Por el difícil manejo de materiales. Y el último, el moldeo en fosa, se utiliza para piezas muy, muy grandes, donde nos vamos a auxiliar de una fosa, de un agujero. Es decir, el piso nos va a funcionar como caja de moldeo. Las paredes de esa fosa serían como una caja de moldeo gigante para que pueda soportar las grandes presiones que se generan al momento de vaciar enormes cantidades de metal fundido, ¿sí? Crear esta fosa sería mucho más barato que hacer una caja de moldeo gigante. De ahí la ventaja de utilizar este tipo de moldeo. Y el moldeo en máquina no es más que, o no hace referencia más que a la sustitución de la mano del hombre en tareas como el apisonamiento o compactación de los polvos, en la manipulación de los moldes, en la alimentación del molde con el metal fundido, en la remoción de las piezas de fundición del molde, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de tareas puede dañar las piezas si las hace el hombre. Si se quema, lo va a soltar y va a caer y se va a golpear, se va a dañar. Entonces, para que no se queme el hombre, lo hacemos con un brazo robótico o algún otro elemento automático. Modelos. ¿Qué hora es? Faltan 17 minutos. Para la próxima clase, a mí me cuesta un poquito estar realizando algunas tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy checando constantemente el celular para ver si no me llegó algún mensaje urgente de la coordinación ahorita que estamos en etapas críticas de postulación de becas de CONACYT
Incluso estamos en la generación de los correos institucionales para los estudiantes. Hay todavía algunos problemillas con algunos que no se han podido inscribir. En fin, hay algunas cosillas que todavía estamos resolviendo y me cuesta trabajo encontrar el momento idóneo para darle 5 minutos de descanso. Entonces, si alguien me puede recordar para futuras clases cuando pase una hora, es decir, a las 5 de la tarde, y les doy 5 minutos para que puedan ir por agua, puedan ir al baño, puedan hacerse un café o algo por el estilo. ¿Sí? Ahorita pues ya no se va a poder porque los voy a dejar salir antes, en lugar de darles esos 5 o 10 minutos intermedios. Pero para futuras clases ustedes me avisan. Muy bien. En la etapa de contracción, recuerden que es una etapa crítica porque necesitamos hacer una previa planificación para saber qué tanto vamos a sobredimensionar nuestros moldes. O si no queremos sobredimensionar, pues creamos o dejamos una mazarota. Bueno, si no vamos a utilizar mazarota, entonces tenemos que considerar esto, la contracción de los materiales metálicos en 2 puntos distintos. Tenemos una contracción por solidificación y una contracción de estado sólido. La contracción de solidificación significa que el material se encuentra fundido en estado líquido, ya superó el punto de fusión. Esa contracción se va a dar desde esa temperatura del punto de fusión hasta la temperatura ambiente, aprox 25 grados centígrados. Y en este caso se daría la contracción desde el material cuando está muy, muy, muy caliente, pero todavía se manifiesta en estado sólido, todavía no funde. Desde ese punto hasta la temperatura ambiente, alrededor de 25 grados centígrados. ¿Sí? Pudiera parecer lógico que si ya está fundido, va a ocupar un mayor volumen. Por eso es que la solidificación, la contracción por solidificación va del 7.0%, mientras que cuando no ha abandonado el estado sólido, hay una contracción del 5.6%. ¿Sí? 7, 5.6. Pero hay otros materiales que tienen un comportamiento contrario. Por ejemplo, la fundición de hierro gris o simplemente hierro gris, que tiene una contracción por solidificación del 1.8%, pero cuando no ha abandonado el estado sólido es del 3%. Es decir, ocupa un mayor espacio, un mayor volumen cuando se encuentra muy caliente sólido que cuando ya cambió a estado líquido. ¿Sí? Por eso nunca, nunca, nunca hay que suponer absolutamente nada en materiales. Siempre vamos a tratar de corroborarlo de alguna hoja de trabajo, alguna hoja que nos dé información del proveedor o buscar tablas en libros. Porque hay muchos profesores, no sé si les haya tocado el caso, que les dicen que el oro es el mejor conductor de la electricidad. De todos los materiales metálicos, el oro es el mejor. Y no es cierto. Si no me crean, búsquenlo en un libro, vean la tabla de conductividad eléctrica y se van a dar cuenta que la plata es mejor. ¿Sí? Entonces, nunca hay que suponer nada, siempre duden la información que les dé quien sea. Yo por eso trato de fundamentar lo que les hablo con tablas y les digo de tal autor, de tal autor, de tal autor. Y ya les envié libros para que ustedes puedan verificar toda esa información. Muy bien. Entonces, cuando vayan a procesar cualquiera de estos materiales, pueden revisar esta tabla para ver qué tanto deben de sobredimensionar sus moldes. 7, 1.8%, nada sería exacto. En fin. Ahora sí, termino estas diapositivas, estas dos, y nos vamos, porque hasta aquí terminé con los de la mañana. Materiales de modelos removibles. En el caso veíamos una de las clasificaciones de los procesos de fundición según el tipo de material del modelo, decíamos que hay 2 tipos, los removibles que se utilizan varias veces para crear diferentes o muchos moldes y los modelos no removibles o también llamados disponibles, que son aquellos que el modelo se utiliza una sola vez para crear un solo molde y listo. Los removibles tienen que ser fabricados con materiales resistentes, como la madera, metal y plástico. Resistente para que al momento de que entre en contacto con la arena le pueda dar la forma y no se vea alterada la forma del modelo. La madera es económica en cuanto al valor comercial, es fácil de trabajar
con ciertas herramientas sencillas, fáciles de encontrar, disponibles altamente, podemos darle la forma. El problema que tiene la madera es que expuesto a la humedad puede aumentar sus dimensiones, su volumen, es decir, se puede hinchar. Entonces hay que tener cuidado de que no entre en contacto con la humedad. El metal es un material que tiene mayor resistencia mecánica, es más tenaz, por lo tanto puede soportar un uso más intenso, un uso más rudo. No se ve alterado en su forma por la humedad, no de la misma manera que la madera. Sin embargo, sí le puede afectar la humedad. Si ese metal es un metal ferroso, la humedad lo que va a provocar es una reacción química de oxidación. Entonces, esa oxidación, ese óxido que se forma va a tener características distintas al metal. Es distinto el óxido de hierro que el hierro. Y como no va a haber afinidad, se va a desprender fácilmente de la superficie. Como cuando un cerco se oxida, ustedes pasan el dedo sobre el cerco oxidado y lo que va a quedar en su dedo va a ser el óxido de hierro. Entonces se desprende fácilmente y si ustedes desprenden más y más y más hierro, pues lo que van a hacer es adelgazar o reducir las dimensiones de esa pieza. Por lo tanto, sí puede cambiar las dimensiones a causa de la humedad, si fuera un agente oxidante. Bueno, requiere de mínimo mantenimiento, solamente hay que aislarlo del medio ambiente y se pueden utilizar materiales como latón, metal blanco, hierro fundido y aluminio. Y el plástico también es un material bastante económico, no absorbe humedad o al menos no los que se utilizan para estas funciones. Por lo tanto, dimensionalmente son estables, la temperatura en muchos casos no les afecta, ¿sí? Digo la temperatura ambiente a la cual se va a estar manejando el modelo en un molde. No lo vamos a exponer a un metal fundido, obviamente. Y la superficie puede ser muy tersa. En los tres casos podemos tener superficies muy lisas, muy tersas. Los modelos no removibles o disponibles tenemos dos tipos. El poliestireno o hule espuma y la cera. El hule espuma, como vimos en una imagen muy al principio de la presentación, al contacto con el metal fundido se va a quemar, se va a degradar, se va a descomponer. Entonces, el volumen que antes ocupaba, ahora va a ser ocupado por el metal, ¿sí? Y van a quedar pequeñas cantidades de ceniza que van a quedar dentro del metal. Es económico, tiene buena resistencia a la compresión y no se puede extraer. A diferencia de la cera. La cera sí se puede extraer, solamente que no con la forma que tenía originalmente ese modelo. Por eso es que no se le considera un modelo removible. Se puede remover el material, pero no en forma de modelo ya, ¿sí? Entonces, con calentamiento se derrite la cera, se saca y se puede volver a utilizar. Es fácil de trabajar y es económico el material. En ambos casos, para darle la forma de modelo, necesitan utilizar un molde metálico. Ustedes van a inyectar el precursor, en este caso el monómero del poliestireno, es decir, el estireno, agregan el agente de polimerización, es decir, el iniciador, generan la polimerización dentro del molde y se va a formar con la misma configuración geométrica del molde metálico. Entonces, ya cuando polimerice dentro, separan el molde metálico y obtienen su modelo. Ese modelo le va a dar la forma a la arena y obtienen el molde. En el caso de la cera, igual. Se inyecta la cera caliente en el molde metálico, dejan que se enfríe, y ya que esté sólido, separan el molde, ya tienen su modelo. Mediante la arena van a rodear, van a envolver a la cera, obtienen el molde y ya después con calentamiento sacan la cera, ¿sí? Y esta parte de aquí lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. No sé si tengan preguntas, quedan 7 minutos. Todo bien, profe. No, profe, no. ¿Yo? Todo bien. Muy bien. ¿Nadie? ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces, para la siguiente clase, igual que en algunas clases pasadas, les voy a hacer unas cuantas preguntas
sobre lo que vimos el día de hoy para que se puedan ganar participación y tengan su 10% de calificación. Sale. Eso sería lo primero después del pase de lista. Sí, profe, sale. Muy bien. Bueno, entonces que tengan excelente tarde.